Vamos a ver Lucas capítulo 3, por favor. Versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. El doctor Lucas siempre nos va a llevar a ciertos detalles que nos hacen saber que lo que él está escribiendo es real. Él nos dice y nos da datos de nombres y gente que existió para que si algún rato nosotros decidiéramos, o los que quisieran investigar, tengan a dónde acudir en un tiempo y en un espacio específico. Versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Algo que me llamó la atención, mis hermanos, es que Dios había decidido para el pueblo hebreo que siempre existiera un solo sumo sacerdote. Y mis amados hermanos, resulta que para esta época en el pueblo judío existían dos sumos sacerdotes. Nos damos cuenta que aún la parte religiosa de la época estaba corrompida y corrupta. Vino palabra de Dios, ¿a quién? A Juan. Después de 460 años de silencio, que Dios no había dado profecía alguna a hombre alguno, Dios decide hablar. Y Dios no habla ni a estos gobernadores, tetrarcas. Tampoco habla Dios a los sumos sacerdotes, sino que Dios decide poner sus palabras en un hombre extraño. Mateo y Marcos dicen que Juan el Bautista era un ermitaño porque vivía en el desierto. Segundo, se vestía con pieles de camello. Sus lomos los cubría con cintos de cuero. Comía langostas y comía miel. Y Dios decide entregarle la profecía y su palabra a un extraño, a alguien que no es bien visto. Porque mi Dios es así. Mientras los gobernantes quisieran ser los portadores de la verdad eterna de la palabra, o aún los religiosos de esta época quisieran recibir palabra de Dios, Dios siempre va a tener en mente a los sencillos y a los humildes para hablarles. ¿Cuántos sencillos y humildes hay acá? Y dice que vino palabra de Dios. ¿En dónde? En el desierto. Donde uno tiene agudizado el oído para escuchar a Dios. Cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuando parece que no hay nada alrededor y que todo se ha venido abajo, ahí es donde nosotros encontramos la palabra de Dios más fiel y más fuerte en nuestras vidas. Mientras todo está bien, a veces nosotros mismos decimos no necesito, pero cuando hay problemas, ahí es donde se manifiesta ciertamente la palabra de vida para nosotros. Y Dios habla en el desierto a este hombre extraño. Versículo 3. Y él, Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento. ¿Para qué? Mis amados, históricamente el bautismo, el descenso a las aguas, no era algo que empezó con Juan. Antes el pueblo judío ya se bautizaba, y se bautizaba para purificación. Pero si había un extranjero que quería ser parte del pueblo judío, lo que tenía que hacer era dos cosas. Una, circuncidarse, y segundo, bautizarse. Pero el bautismo que grita y proclama Juan el Bautista, dice, es el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento. Es decir, a los mismos judíos que ya se habían bautizado, a ellos les comienza a gritar de que hay un nuevo bautismo, y el bautismo es para que sus pecados sean perdonados. El arrepentimiento, mis hermanos, es muy distinto al remordimiento. Hay mucha gente que le duele cuando peca contra Dios y les da remordimiento y dice, he fallado a Dios, y lloran y se deprimen, tienen remordimiento. Pero el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de ruta, un cambio de vida, un cambio de actitud. El que realmente ha sido conmovido para estar arrepentido tiene que dar un giro de 180 grados, es decir, dejar de pecar. Muchas veces nosotros nos duele el pecado que hacemos, pero si seguimos pecando no nos hemos arrepentido. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: hay una voz del que clama, ¿en dónde? En el desierto. Sin duda él estaba hablando de Juan. Alguien que está gritando con desesperación en los lugares de dolor, en los lugares de angustia, en los lugares desolados, en los lugares de muerte. Isaías lo profetizó.
Hoy Dios quiere seguir levantando gente que en medio de los desiertos que vive la humanidad, en medio de los desiertos que viven las familias, en medio de los desiertos internos, Dios quiere seguir levantando a alguien que clame en medio de ese desierto y que pueda decirle a la gente que se arrepienta. Y que dice, preparad el camino del Señor. Mire, cuando un rey iba a llegar a un pueblo, siempre enviaban siervos delante de ellos para que limpien el camino. Enderezad sus sendas, todo valle se rellenará. Es decir, que si hay hondanadas en el camino, los siervos tenían que rellenar el camino. Y dice, y se bajará todo monte para que no pase el rey por monte, que los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Pero espiritualmente, mis hermanos, el mensaje de Juan el Bautista no tenía que ver con un camino físico, sino con un camino espiritual en el corazón de los hombres. Esto quiere decir que el Señor envió el mensaje de Juan el Bautista para que se enderecen las sendas de los que le escuchaban. Para que aquellos deprimidos, angustiados, que tienen baja autoestima, sean exaltados y levantados, porque para Dios no hay menores ni mayores, sino que todos somos iguales. Para que aquellos altivos y orgullosos se aplanen y simplemente reconozcan que deben renunciar a todo orgullo y toda vanidad. El mensaje de Juan el Bautista es para que todos reconozcamos que si estamos caminando por sendas torcidas, estas se enderezcan para la gloria de Dios, y que también los caminos de aquellos que tienen pecado, suciedad e impurezas en su vida sean limpiados. El mensaje no ha cambiado hoy. Hoy hay una voz que clama en medio de nuestro desierto, y es la voz del Espíritu Santo diciendo lo mismo: debemos cambiar nuestros caminos. Mis hermanos, versículo 6, y verá toda carne la salvación de nuestro Dios. El mensaje de Juan el Bautista es anunciar que viene un rey que está limpiando ya nuestros caminos, y es el único que nos puede salvar, y su nombre es Jesucristo, Rey y Señor. Versículo 7, ¿y qué les decía Juan el Bautista a las multitudes? Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Qué les decía? Léalo. Y es que, mis hermanos, leyendo este texto nos damos cuenta que la generación que vivió en esa época no es diferente a la nuestra. Porque yo creo firmemente que si hoy se levantara Juan el Bautista para predicarnos, otra vez nos diría: generación de víboras. Porque la víbora es un animal astuto, venenoso, es un depredador y es un tramposo. ¿Y acaso nosotros no miramos alrededor y no encontramos gente astuta, depredadora, tramposa, venenosa? No vivimos en medio de gente que lo único que quiere es vernos caer, tropezar. Peor aún, no somos una generación que queremos hacer tropezar a otros para sentirnos mejor. Y les pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a ustedes que no va a haber un castigo eterno? ¿Quién les dijo a ustedes que el infierno es un cuento? ¿Quién les dijo a ustedes que el infierno es pagar aquí mismo en la tierra el mal que hemos hecho? Pues no, señores, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que hay un lugar para aquellos que han menospreciado a Jesucristo, que no lo han recibido, que viven en maldad, a un lugar de tormento, a un lugar de pesar para toda la eternidad. Versículo 8. Les decía Juan a las multitudes: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y es que, mis hermanos, el verdadero arrepentimiento se demuestra con frutos, se demuestra con obras. Porque yo puedo decir: estoy arrepentido, pero si sigo viviendo la vida como la gana me da, entonces no me arrepentí, solo tengo remordimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, justificándose o engañándose el pueblo, diciendo: tenemos a Abraham por padre. Porque, mis hermanos, decían ellos: si yo soy hijo de Abraham, entonces las bendiciones que vienen por parte de Abraham me alcanzarán. Puedo vivir como me da la gana, igual las bendiciones de Abraham me alcanzan. Y eso es religión. Y quizás muchos de nosotros decimos: no, eso del juicio, eso del infierno, eso no va para mí. Yo con que asista el domingo a la iglesia es suficiente. Con que haga mi devocional, con que abra la Biblia, con que ore, aún hasta me he bautizado en las aguas, eso ya es suficiente, ya he cumplido.
Pero resulta que hoy Dios viene y te dice, tienes que mostrar fruto de arrepentimiento. Porque puedes haber hecho todas las cosas que diga la palabra. Si no te arrepientes y dejas de pecar, estás trayendo condenación para tu vida. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Cualquiera puede ir el domingo a la iglesia, cualquiera puede orar, cualquiera puede hacer los devocionales, cualquiera puede dar ofrendas, pero los que se arrepienten obedecen la palabra del Señor. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Si hay un árbol que está creciendo y tiene raíces profundas, pero no da fruto, es un árbol que estorba, ¿sí o no? Y hay que cortarlo de raíz. ¿Y qué se hace con eso? Se hace leña y la leña se echa en el fuego. Pero un árbol que da fruto es un árbol que permanece. Y a veces nosotros mismos decimos, ¿por qué me está yendo tan mal? ¿Por qué estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Por qué cada vez hay dolor y más dolor y se suma más dolor y todo? ¿No será que no estamos dando fruto? Versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Juan se da cuenta que lo que no hacía el pueblo hebreo en esa época era ver por los demás. Y les dice, si ustedes realmente están arrepentidos y quieren mostrar un fruto del arrepentimiento, dejen de ser egoístas y comiencen a compartir y a velar por las necesidades del que está a su lado. Quizás hoy nos dice lo mismo. Dejen de pensar en ustedes y hagan lo que Dios dijo, amar al prójimo como se aman a ustedes mismos. Hay otro grupo, dice, vinieron también unos publicanos que eran los cobradores de impuestos para ser bautizados. Estaban arrepentidos y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Estos cobradores de impuestos arrepentidos dicen, ¿qué hacemos? Y Juan les dice, su fruto será ser honestos y no robar. Y quizás es lo mismo que Dios nos dice ahora. Yo no sé dónde trabajas, yo no sé lo que haces, pero sí sé que hoy la demanda del Señor para ti es la misma que me hace a mí. Dejen de robar y sean honestos. Y quizás algunos de nosotros dicen, pero yo no he robado, yo no he cogido dinero. Pero mi hermano, a veces llegas tarde al trabajo y robas el tiempo que se te está pagando. O sales antes y le dices a tu buen amigo, darás timbrando. O te coges cosas de la oficina porque mi hijo necesita útiles escolares. Luego viene otro grupo y dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Estamos arrepentidos. Y él les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y contentaos con vuestro salario. Los soldados representan el gobierno, es la clase política. ¿Y qué les dice Juan? Si ustedes están realmente arrepentidos, dejen de dar falso testimonio para decir, te puedo meter preso. ¿Cuánto hay? Y hay un salario para ellos. Les dice, confórmense con lo que les pagan. No quiten la plata a la gente. Y en esta clase también entran los jueces corruptos. Aquellos que reciben personas que han infringido la ley flagrantemente y que al día siguiente andan libres por las coimas que reciben. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, ¿será este Juan acaso el Cristo? Les respondió Juan diciendo a todos, ¿qué? Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar ¿en qué? En el Espíritu Santo y en el fuego. Su aventador está en su mano. Él limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Otra vez énfasis en el infierno. Juan dice, yo no soy el Cristo. Y esta mañana en el nombre de Jesús quiero decirte, mi hermano, no le den a los siervos de Dios las características que solamente Jesús tiene. Nosotros estamos solo para servirles. Lo que los siervos máximo podemos hacer es clamar como Juan en el desierto y llamar a la gente al arrepentimiento y bautizarles con el símbolo de la muerte al pecado y la resurrección a la vida. Solamente podemos orar para bendecirlos, pero quiero decirles una cosa, no hay que hacer de la gente nuestros seguidores. Los pastores, los que servimos aquí, no estamos para que a nosotros nos sigan, porque hay uno que es más poderoso que cualquiera de nosotros, es más grande y digno, al que no le llegamos ni a los tobillos.
No le llegamos ni a los tobillos. Y Él es el único que puede bautizar a sus hijos con el Espíritu Santo y fuego. Él es el único que nos puede cambiar. Él es el dueño de esta iglesia. Él es el que la limpia. Él es el que va a separar el trigo de la cizaña, no nosotros. Él es el juez justo. Su nombre no ha cambiado. Es Jesucristo, Rey y Señor. Versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. El gobernador Herodes vivía con la mujer de su hermano, con la cuñada. Y entonces él dijo: ¿qué haré para callar esta voz que clama en el desierto? Y dijo: métanlo preso. Porque así a veces actúan las autoridades, porque piensan que callando a aquellos que claman en el desierto, aquellos que declaran y proclaman la verdad de la palabra del Señor, se va a acabar el juicio, y más bien añaden más juicio a sus vidas. Antes de que suceda esto de que Juan fuera metido preso, sucede algo especial y espectacular. Versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizó. Si Jesús, el Hijo de Dios, sin tener de qué arrepentirse, obedeció bautizándose, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no podemos bautizarnos? Es más, la voz que clama en el desierto hoy te dice: te es necesario, si es que dices que eres hijo de Dios, ya descender rápido a las aguas y dar testimonio de que estás arrepentido. No te tardes. Algunos dicen: es que voy a esperar cambiar de vida para entonces bautizarme. Quiero decirte, el tiempo es ahora. Este es el día que el Señor te dice: inscríbete pronto y bautízate pronto, porque mañana no sabes si estarás aquí. Y dice que orando Jesucristo, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo en ti me complazco. El bautismo es gritarle a los demás como una voz posmoderna en medio de todos los desiertos, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que quizás pequemos de nuevo o caigamos de nuevo, pero que nos levantaremos para darnos la vuelta y no fallarle más al Señor. Mis hermanos, no nos bautizamos para comer la Santa Cena, pues la misma Santa Cena nos exhorta a acercarnos a Dios con frutos de arrepentimiento genuinos para participar de ella. ¿Cuánto creen que duró el ministerio de Juan el Bautista? Se estima que entre 5 y 6 meses. Desde que nació hasta cuando él empezó el ministerio, mis hermanos, se estima 29 años para un ministerio de 5 a 6 meses y pasar luego un año preso. Pero dice la palabra del Señor que de todo varón y todo profeta no ha existido alguien como Juan el Bautista, porque Dios lo eligió para que él proclamara y allanara el camino para la venida de Cristo Jesús. Quizás lo que estamos viviendo ahora, los desiertos que estamos viviendo, quizás tú puedas decir: es que yo llevo 50 años y no sé cuál es mi propósito. Quiero decirte en el nombre del Señor: Dios es el dueño de los tiempos, pero un día lo que Él quiere hacer contigo lo va a hacer. Y entonces verás a la historia de tu vida y dirás: he pasado 30, 40, 50 años preparándome para lo que realmente Dios quiere hacer conmigo. Y lo que Dios quiere hacer contigo es que sigas allanando caminos, que sigas yendo delante de la presencia de los hermanos o los amigos o los familiares para decirles: hay alguien que viene y quiere cambiar tu historia y quiere cambiar tu vida, y su nombre es Jesús. La voz que clama en el desierto este día se llama Espíritu Santo de Dios, pues la palabra dice de Él que con gemidos indecibles intercede por nosotros delante del Padre. Y hoy el Espíritu Santo nos pregunta: ¿de qué debes arrepentirte? ¿Qué pecado tienes que dejar? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Acaso te dice: deja de mentir, deja de robar? Quizás hoy te dice el Señor: ya deja de fornicar, de adulterar. Quizás el Señor hoy viene y nos confronta y nos dice: deja el orgullo, la vanidad.
Hay gente que tiene la mirada sobre ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus padres. Ellos están cansados de mucho bla bla. Ellos quieren ver frutos de arrepentimiento. Prosigamos a la meta, al llamado supremo de nuestro Señor Jesucristo.